Raimon Torres es el director de Coyuntura Económica de Funca. Señor Torres, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, claro, pedirle una valoración de ese dato de inflación que hemos conocido hoy en España. 7,6% suma 15 meses, ¿no?, de subidas, y las tres últimas por encima del 6%. Así es, bueno, es una subida muy importante, la más alta en al menos 3 décadas en términos interanuales, y esto básicamente se debe, por supuesto, a los precios energéticos. Este ha sido, digamos, el inicio de ese brote de inflación que conocemos desde hace varios meses, pero yo creo que esto, lo más importante es que de alguna manera estos precios energéticos, esta inflación energética, poco a poco se está trasladando al resto de bienes y servicios, y por eso estamos viendo no solamente una inflación total, digamos, del 7,5%, un poco más, sino que además la inflación subyacente está ya en el 3%, ¿no? Poco a poco va escalando la inflación subyacente, y esta suele ser mucho más crónica, más estructural y muy difícil de descender posteriormente. ¿Sabemos cuánto ha subido el precio, por ejemplo, de la gasolina o el precio del recibo de la luz? Claro, la gasolina, bueno, está ahora rozando 2 euros, ¿no? El litro, ¿no?, de gasolina, y bueno, y el precio de la luz con muchísima volatilidad, es decir, que no solamente está subiendo, pero además muestra mucha volatilidad, y por tanto esto dificulta, digamos, el horizonte para las empresas, ¿no?, y también los particulares. Es decir, es muy difícil para una empresa en este momento prever inversiones o incluso actividad en algunos sectores como la siderurgia, con precios tan volátiles, que con una tendencia además al alza de esos precios, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esto sí que es lo que más preocupa. Además, teniendo en cuenta la situación geopolítica, hay mucha incertidumbre acerca del futuro de esos precios. Es decir, en la medida en que las sanciones poco a poco van incidiendo, y que los propios países europeos han decidido desvincularse poco a poco del suministro ruso, al menos en el caso del petróleo, y poco a poco también en el caso del gas. Esto significa que hay un descenso de la oferta mundial de hidrocarburos, y mantiene una presión, yo creo, por un tiempo muy prolongado en esos precios energéticos. Le he escuchado decir estos días que no sería de extrañar que la inflación llegue este mismo año, al 10%. ¿Está más convencido hoy que otros días de eso? Digamos, este es el mayor riesgo. Si los precios se mantienen más o menos como están ahora, han descendido un poco en términos de gas y también de electricidad con respecto a hace una semana, pues podríamos alcanzar al menos un 8,5% de inflación este mes, y posiblemente subir algo más el mes que viene. Pero claro, si el suministro se corta por completo, el suministro ruso se corta por completo, y este es el escenario más pesimista, podríamos llegar a un 10% de inflación en alguno de los próximos meses. Es decir, bueno, Los estaríamos escenarios, en el caso de que no continúe la escalada militar, ¿ustedes se han fijado también un tope máximo al que podrían llegar los precios? Claro, el tope máximo sería fundamentalmente si el suministro desde Rusia se interrumpiera totalmente, ¿no? Si realmente no siguieran exportando desde Rusia el gas y el petróleo, sobre todo el gas, porque no se puede sustituir a corto plazo o no fácilmente en algunos mercados europeos. Nosotros sí podemos recibir por las terminales de gasificación, así como, bueno, desde el suministro de Argelia, pero al final hay un contagio mundial, y por tanto yo creo que una interrupción del suministro ruso por completo, ¿no? Es decir, si se cortara por completo, esto podría propulsar los precios a niveles aún superior, y llegaríamos a ese 10% de inflación de IPC en términos interanuales. El Banco Central Europeo ha decidido además acelerar la retirada de estímulos. Esto es un doble golpe para la competitividad de la economía española y para el crecimiento. Por un lado, inflación, y por otro lado, la verdad es que nosotros somos un país muy dependiente de esos estímulos por parte del Banco Central Europeo. Claro, el Banco Central Europeo ha tomado dos decisiones, una que se puede entender, porque realmente ante un escenario de inflación que es muy distinto, ¿no? En sus propias previsiones, yo creo que el escenario más, digamos, verosímil sería el escenario adverso, que llaman el escenario adverso, donde realmente los precios, bueno, pues realmente se mantienen más o menos en el nivel actual. Estamos ya en 6% de inflación para este año, prácticamente un poco menos.
Entonces yo creo que es lógico que poco a poco vaya reconsiderando la senda de tipos de interés y considere su incremento. Lo que yo creo se entiende menos en el contexto actual es la aceleración de la retirada de estímulos, es decir, de la compra de deuda pública y privada por parte del BCE, porque esto de alguna manera dificulta la financiación de los estados en un momento en que esos estados intentan compensar la caída de ingresos, intentan también compensar el golpe que sufren muchas empresas y familias en situación de vulnerabilidad. Por tanto, bueno, pues esa retirada de los estímulos, ese repliegue del programa de compra de deudas, dificulta la respuesta de los estados ante este conflicto. Y por tanto, yo creo que crea un escenario relativamente nuevo en Europa y habrá que compensar ese repliegue del BCE mediante pues tal vez una política fiscal más audaz pilotada desde Bruselas. Y se está hablando en este momento, por ejemplo, de un presupuesto europeo financiado con deuda mancomunada para hacer frente, para paliar, digamos, el impacto más negativo y a corto plazo de la crisis energética en las empresas y los hogares. Nos ha contado cuáles son ahora mismo los principales escenarios con los que ustedes están trabajando. Le habrán preguntado también decenas de veces estas últimas semanas si esa amenaza o riesgo de esta inflación es real. Entiendo que los mercados también se fijan mucho en las probabilidades, igual que ustedes, los analistas. ¿Se puede establecer una probabilidad de que esta inflación acabe llegando a Europa y a España? Bueno, en este momento nosotros pensamos que esta inflación no es el escenario más seguro, digamos, el más probable. Es todavía de un crecimiento para este año, aunque menor de lo que habíamos previsto. Nosotros teníamos un 5,5%. Esto podía disminuir hasta al menos un punto o un punto y medio menos. Hay que tener en cuenta también que hay un efecto arrastre, es decir, que incluso sin crecimiento a partir de ahora, la media anual de 2022 sería superior a la media anual de 2021, así que se produce un crecimiento económico de en torno al 2,5%, es decir, que ese es el mínimo de crecimiento económico para este año. Pero nosotros pensamos que estaremos un poco por encima porque todavía existe un margen de rebote del turismo, pese al contexto internacional, a las tensiones internacionales, y también porque pues esa bolsa de sobreahorro de los hogares es algo que todavía está influyendo y está permeando en la economía. Pero bueno, por supuesto, el riesgo de esta inflación, es decir, de inflación junto con un estancamiento de la economía está ahí. De hecho, el escenario adverso barajado por el BCE y presentado ayer en sus previsiones es un escenario de estanflación, porque realmente prácticamente significa un estancamiento de la actividad a partir del mes de marzo, si uno mira bien las cifras del BCE. Yo creo que la probabilidad es todavía inferior a la de todavía un cierto crecimiento este año, pero desde luego en este momento el abanico de posibilidades abierto porque los riesgos son múltiples y además dependen básicamente de la geopolítica y de la decisión incluso de una persona que es el presidente Putin, en función de cómo ve el conflicto y su evolución. No le he preguntado antes por algunas soluciones que se están barajando para topar el precio de la luz. Por ejemplo, intervenir directamente en el precio, diferir el coste o desligar el precio del gas del recibo de la luz. ¿Serán efectivas estas medidas? ¿Qué coste tendrán? Estas medidas yo creo que son de carácter excepcional, son recomendaciones que está formulando en este momento Bruselas. Y yo creo que son convenientes en el contexto actual, porque se trata de reducir el impacto del mercado mayorista que seguirá estando ahí sobre el recibo de la luz. De alguna manera, de reducir el peso del gas, el efecto traslado del precio del gas en el recibo de la luz, poniendo, por ejemplo, un tope o incluso desligando, digamos, el propio mercado de la evolución de la cotización del gas en el día a día. A lo mejor se podría tener en cuenta periodos más largos o el mercado a plazo. Eso sería una fórmula. En fin, todavía las opciones están muy abiertas, pero yo creo que son convenientes en este momento porque, claro, si ese traslado es demasiado, digamos, directo, esto puede perjudicar gravemente las perspectivas de crecimiento y de alguna manera pues, retrasa la posibilidad de realizar la transición energética porque dispondremos de menos recursos para realizar esa transición.
Entonces yo creo que se justifican de esa manera, pero por supuesto tienen efectos también indirectos que son negativos, y es de alguna manera esto hace que el mercado sea más complejo. Bueno, puede presentar una serie de dificultades desde el punto de vista de relaciones contractuales entre productores o distribuidores de energía y consumidores o empresas. Y por otra parte también hay que mantener los incentivos a continuar con la transición energética. No se puede considerar, por ejemplo, la eliminación completa del encarecimiento de los suministros, porque de alguna manera pues, quitaríamos ese incentivo que tenemos en este momento a transitar lo antes posible hacia un escenario distinto de modelo energético. Ponemos el acento claro en las debilidades, en este caso de la economía española. Si le pregunto por las fortalezas, porque en estos momentos también hay que agarrarse un poco también a todas esas fortalezas que tiene la economía y que pueden hacer más soportable este viaje, que sabemos que va a ser muy duro, desde luego. Va a ser un viaje ciertamente duro y largo, porque la transición va a durar mucho más tiempo de lo que pensábamos, desde luego, pero yo creo que sí que disponemos de algunos activos. Primero es, a muy corto plazo disponemos de una capacidad de gasificación de gas licuado que no disponen otros países europeos. No tenemos todavía un gasoducto, hay uno pero insuficiente todavía. No tenemos capacidad de exportación de ese gas regasificado, digamos. Pero disponemos de esas plantas, esto es algo importante. Por otra parte, también el suministro esencial viene de Argelia, entonces estamos mucho menos expuestos que el resto de Europa, sobre todo el este y Alemania, a la crisis energética que viene desde Rusia. Y finalmente también, de alguna manera, la competitividad de la economía española sigue siendo fuerte. Hemos mantenido un superávit externo, incluso sin turismo, y ahora que vuelve el turismo, se puede pensar que de alguna manera ese flujo de ingresos, gracias al retorno del turismo, puede compensar el encarecimiento de la factura energética, de las importaciones energéticas. Y por tanto, eso también yo creo que es un punto fuerte. Y de alguna manera, el posicionamiento de España, cuando en el caso de la pandemia era un posicionamiento desfavorable, porque de alguna manera la pandemia afectaba sobre todo los desplazamientos, las relaciones interpersonales, y en eso, digamos, España sufría más, el golpe era mayor. En este caso, la crisis va a afectar más a otras zonas de Europa, y de alguna manera pues esto nos pone un poco digamos, en una situación relativamente menos deteriorada que otros países europeos. Yo creo que esto es algo que también hay que resaltar, ¿no? Este programa Ponte en Acción es un programa de inversión, pero para invertir evidentemente hay que tener siempre un buen diagnóstico detrás. Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Le dejo que siga trabajando, que todavía quedan unas cuantas horas desde el fin de semana. Hasta otra. Muy buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Hasta pronto.